Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. This meeting is being recorded. Ahora vamos a hablar de lo que está hecho el universo y básicamente el universo está hecho de materia. Hay dos cosas en el universo, materia y energía. Hoy vamos a hablar de la materia. Este, y definimos a la materia como todo lo que está en el universo, todo lo que forma el universo, ¿sí? Básicamente esa es materia. Dentro de la relatividad especial, ya no se hace una diferenciación entre la materia y la energía, pero por propósitos de simplismo, sí lo vamos a hacer. Básicamente la materia está compuesta de átomos y todo aquello que es palpable, que está hecho de átomos, es materia, ¿sí? Ahora, energía la vamos a definir más adelante porque vamos a dedicarle una lección especial a la energía. Pero hoy vamos a hablar simplemente de materia y materia es, como les digo, todo aquello que compone el universo, todo aquello que está hecho de átomos. Nosotros somos materia, la silla donde estamos sentados es materia, y básicamente todo aquello que es materia tiene masa, ¿sí? Y masa es esa composición física de las que les digo que es algo palpable, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a discutir un poquito lo que es nada más la materia. En la próxima sesión vamos a hablar de la energía. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? Y la materia pues está hecha de átomos, ¿sí? Si se acuerdan cuando estábamos aprendiendo acerca del método científico y acerca de la ciencia, este, hablamos de Demócrito. Y de cómo él pensaba pues que se movían las cosas, ¿no? De que podemos machucar o moler un pedazo de piedra y que va a haber un punto donde este no va a llegar a dividirse más. Pues teóricamente tenía razón, nada más que como todo en la antigua Grecia, pues era algo incompleto. Entonces, sí hay átomos y básicamente estos átomos sí son sustancias, o si son cosas, si son partículas, si son, pues sí, partículas que guardan una característica ya indivisible. Y a estos les llamamos también elementos, ¿sí? Toda la materia está hecha de átomos. Los átomos, están divididos en varios tipos de elementos. Y cuando dos átomos o más se juntan, forman moléculas. También vamos a hablar de las moléculas en específico más adelante. Pero básicamente toda la materia está compuesta de estos átomos y hay diferentes tipos de átomos. Y a estos diferentes tipos de átomos le llamamos, este, ¿cómo se llama? Le llamamos elementos, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene una característica específica. Cada elemento tiene un número diferente de electrones, protones y neutrones, y ahorita les explico qué es eso, que lo hace básicamente único, ¿sí? Entonces, la combinación de todos estos átomos es lo que forma lo que somos y lo que vemos, ¿sí?
Y entonces nos hacemos la pregunta, pues, ¿qué es un átomo? Entonces, como les decía, ¿no? El átomo es el componente más pequeño de la materia y a su vez está compuesto por partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas tienen una carga eléctrica, ¿sí? Dentro del átomo hay tres fuerzas: la fuerza fuerte, la fuerza débil y la gravedad. Oh, y hay una cuarta que es la electromagnética, que esa también la vamos a estudiar más adelante. Pero en el átomo, pues la fuerza fuerte es lo que la mantiene junto, ¿no? Este, Dentro del átomo encontramos dos partes. Encontramos el núcleo y encontramos los orbitales. En el núcleo vamos a encontrar el protón, que es la partícula que tiene una carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. En el núcleo vamos a encontrar el mismo número de protones y de neutrones, ¿sí? Ahora en el exterior vamos a encontrar los orbitales. Y los orbitales, hagan de cuenta que es como cuando un planeta gira alrededor del Sol, básicamente es lo mismo. En este caso, el electrón es el que orbita al exterior del núcleo y el electrón tiene una carga negativa, ¿sí? A la hora de que se juntan dos átomos, el que hace el trabajo de juntarse es el electrón. Eso también lo vamos a ver más a detalle, más adelante, en otra lección, donde ya vamos a usar matemáticas. Pero básicamente aquí, este, el electrón se encuentra por fuera, gira a la velocidad de la luz, alrededor del núcleo y mantiene ese balance electromagnético. Todo en el universo busca un balance, ¿sí? De algún modo o de otro se busca ese balance electromagnético. Se busca que ya, básicamente exista estabilidad. Y cuando no hay estabilidad, pues las cosas no funcionan muy bien, que digamos. Entonces, en el mismo átomo, lo que se busca es esa estabilidad con el mismo número de partículas adentro en el núcleo y afuera en el núcleo. Ahora, la distribución de las partículas Simplemente afuera, arreglar. la distribución de las partículas afuera es lo que va, a hacer que exista ese intercambio entre electrones para que los átomos se puedan juntar. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya John Dalton de la Gran Bretaña fue quien básicamente utilizó las matemáticas para, descubrir el átomo y el funcionamiento del átomo. Ya no tanto fue como Demócrito, nada más dándole de sas a la arena, sino que este hombre ya utilizó ecuaciones y empezó a observar el comportamiento de los elementos, porque básicamente los elementos tampoco fueron descubiertos hasta apenas hace unos 250, 280 años, ¿sí? Entonces, en la diapositiva anterior les hablaba que cada elemento básicamente tiene un tipo distinto de átomo, ¿sí? Y lo distintivo entre átomo y átomo es precisamente el número de electrones. Entonces, dependiendo del número de electrones, va a ser el tipo de elemento que es, ¿sí? El átomo está compuesto de estas tres partículas, o sea, su conjunto forman el átomo, ¿sí? Y cuando hablamos de subatómico es menor al átomo. Entonces, el electrón por sí mismo es subatómico porque está por debajo. El protón por sí mismo o el electrón o el neutrón por sí mismo están por debajo del átomo. O sea que básicamente, individualmente, cada uno de ellos es por debajo de, por eso es subatómico. Y todavía hay componentes más pequeños, pero esos no los vamos a tocar nosotros.
Pero sí, básicamente sub quiere decir por debajo de. Entonces, subatómico en este caso es debajo del átomo o menos que el átomo. Es lo que también les contaba la otra vez, ¿no? Eh, que básicamente se busca una teoría unificadora. En cierta manera, la relatividad especial nos dice que la masa se puede convertir en energía y viceversa. Eso es lo que quiere decir igual a E igual a mc al cuadrado. O sea, energía es igual a masa por la constante al cuadrado. La constante siendo la luz solar, la velocidad de la luz, perdón, que estoy diciendo. La velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, tanto energía como materia, se podría decir que a un nivel fundamental son intercambiables, pero les digo, no vamos a entrar en una situación tan compleja, nada más les informo que básicamente lo van a encontrar por ahí. Ahora el problema que se suscita aquí es precisamente en qué punto la energía se convierte en materia y en qué punto la materia se convierte en energía, pero ya esa es otra historia. Entonces, ¿cómo clasificamos a los átomos? Pues básicamente los átomos se clasifican por la cantidad de electrones que estos tienen, porque la diferencia entre un átomo y otro átomo es en la cantidad de electrones, ¿sí? Y este cambio es periódico, o sea, periódico en el sentido de que es constante. Entonces, si vemos aquí a la tabla periódica donde se clasifican los elementos, podemos ver que hay diferentes familias de elementos con diferentes características, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que podemos ver aquí, y no ocupan copiar toda la tabla, para nada, nada más vamos a aprender a leerla ahorita. Básicamente es que van a cambiar el número de electrones. Y al cambiar el número de electrones, le va a dar una forma diferente a la sustancia. Entonces empezamos con el helio. El helio es el elemento más común del universo y es el que tiene básicamente un electrón, ¿sí? Del hidrógeno le sigue el helio. El helio tiene dos electrones. Después el litio, que tiene tres electrones, el berilio cuatro, y así sucesivamente hasta llegar al 118 y todavía hay más, teóricamente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos, como les digo, forman parte de una familia y esas familias tienen facultades diferentes. Por ejemplo, si hablamos de los metales son conductivos, o sea que pueden transportar electricidad a diferentes niveles, pero lo pueden hacer. Este, hablamos de tierras raras también, hablamos de materiales radioactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de gases nobles. Los gases nobles son los que son básicamente superestables y no se mezclan con los demás elementos. Por eso se les llama que nobles, porque no les gusta juntarse con la chusma. Este, tenemos reactivos y tenemos no reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a aprender a cómo leer la tabla periódica y va a ser a nivel superficial. Este, aquí tenemos básicamente la información más básica, ¿no? En este retablo. El número grande en la esquina es el número atómico
Y el número atómico nos dice la cantidad de electrones que tiene este átomo, ¿sí? En este caso es 19, ¿sí? La letra, puede ser una letra, pueden ser dos o pueden ser tres letras, es el símbolo, se le llama el símbolo atómico. Básicamente es la inicial del elemento en latín, ¿sí? Entonces, básicamente, los nombres de los elementos para la tabla periódica se usan en latín. No sé cómo se diga potasio en latín, pero empieza con la K. Entonces, básicamente, ahí empieza, así es como se toma el símbolo atómico. De la plata, por ejemplo, es AR, que es argentum. Del oro es AU, que es de aorus, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo tiene el nombre en el idioma nativo, en nuestro caso español. Entonces aquí es potasio y ya tiene el nombre así en el idioma de cada país, ¿no? Los otros números que no nos interesan a nosotros es la masa atómica y y el otro no me acuerdo precisamente, pero ese nosotros no lo vamos a manejar para el GD. Los que sí debemos de saber son el número, el símbolo y el nombre, ¿sí? Y esa es la información que vamos a encontrar en una tabla periódica básica, ¿sí? La masa atómica es básicamente lo que entre comillas pesa, porque cada átomo tiene una masa diferente, ¿sí? Como tienen más electrones o menos electrones, pues van a tener esa diferencia de masa, ¿no? Ahora, la materia viene en cuatro presentaciones, ¿sí? O en cuatro estados. Y básicamente cada estado determina la cantidad de energía que se requiere para separarla y básicamente su grado de resistencia, ¿sí? Entonces, aquí están en tal cual y ahorita vamos a explicarlos uno por uno. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado de plasma. En nuestra educación elemental, pues nada más nos hablan de tres, pero pues básicamente son cuatro, ¿sí? Y ahorita los vamos a detallar cada uno de ellos y los vamos a distinguir. Muy bien, pues vamos a empezar con el estado sólido. Y básicamente lo que caracteriza al estado sólido es porque es rígido, no le gusta el cambio y sus moléculas están pegadas. Básicamente hay muy poco espacio entre ellas. No se pueden mover entre ellas. Entonces, los sólidos tienen una figura definida y no quieren cambiar de forma. Y para cambiar de forma se necesita mucha energía. Y igual tienen mucha resistencia. Hay dos tipos de sólidos, sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son los más rígidos, son los que tienen una formación uniforme. Básicamente aquí en el dibujo lo que se ilustra es un sólido cristalino, donde básicamente todo está en filas perfectas, ¿sí? Y esos precisamente no tienen perdón, no tienen, tienen la mayor resistencia al cambio, ¿sí? Son los que más tienen resistencia al cambio. Mientras que los sólidos amorfos son los que son maleables, son los que les aplicamos energía y les podemos cambiar la forma.
Pensemos en la cera, pensemos en un metal, pensemos en el vidrio, en cosas de ese tipo. Si pensamos en un sólido cristalino, pensemos en el cuarzo, en un grano de sal, donde básicamente le damos un golpe, se corta y se corta y queda liso. Eso es básicamente un cristal o un sólido cristalino. Mientras que con los otros, pues no es así. Lo cortamos, lo quebramos y las partículas quedan de diferente modo. Quedan ásperas o quedan, básicamente no lisas. Básicamente en su temperatura neutra, para su estado sólido, como les digo, tienden a no querer cambiar. Ya si se les aplica energía, se pueden hacer líquidos y ya se les puede cambiar la forma, pero en su estado sólido, pues no. Entonces, un sólido va a preservar su forma o si es un sólido elástico, si le aplicamos energía y lo estiramos, la tendencia siempre va a ser tratar de regresar a su forma original. Entonces, eso es lo que caracteriza a un sólido, su rigidez y el no querer cambiar de forma, el preservar su forma y ser resistente al cambio. ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Pero no ya, maestro, no sé los demás. Sí, maestro, está bien. Sí. Bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer presenté el examen de casas. Oh, muy bien. El siguiente es el estado líquido. Y el estado líquido, básicamente, a diferencia del sólido, es de que hay más espacio entre las moléculas. Básicamente, un sólido no fluye, pero un líquido sí. Ahora, hay unos que se llaman líquidos no newtonianos, y de esos vamos a hablar más adelante. Pero ahorita el estado líquido es básicamente lo que entendemos como el agua, ¿sí? O como el alcohol o cosas así. ¿Cuál es su característica primordial? Que no tienen forma. Aquí en la Tierra, donde básicamente hay gravedad, no tienen forma y adoptan la forma del contenedor donde los vaciamos, ¿sí? Entonces, donde los pongamos, ahí se quedan y adoptan esa forma. Si los tiramos en la mesa o en el suelo, se van a expander y expander, expander, básicamente hasta donde la gravedad se los permita. A lo más delgado que pueden llegar, pues es al grosor de un átomo. Y si no, pues simplemente ahí se queda una burbujita, ¿no? Una bolita aplastada. Ahora, si el líquido se encuentra en el espacio exterior donde no hay gravedad, lo que va a hacer es formar una esfera. Básicamente todo en el espacio exterior tiende a formar una esfera, excepto por los sólidos. Los sólidos, pues ellos mantienen su forma, ¿no? No importa que se les aplique gravedad o no se les aplique gravedad, ellos mantienen su forma. En el caso de los líquidos o de los fluidos, tienden a hacerse esfera. Am, a los líquidos, pues son más resistentes al cambio de presión, entonces ellos son más tolerantes a la aplicación de energía. A diferencia de los sólidos, si yo piso, por ejemplo, un pedazo de madera, el pedazo de madera va a resistir la energía que le aplico al pisarlo y va a tratar de mantener su forma. Pero si yo le aplico demasiada energía, lo que va a hacer es quebrarse y se va a hacer estillas. En el caso del líquido, yo le puedo aplicar más presión, muchísima más presión, y no va a perder su integridad. Ya hasta que de a tiro le aplique demasiada presión, entonces ahora sí quizás no se quebra, pero se va a expandir más, ¿sí?
Por eso el uso de frenos hidráulicos y también ya de frenos de aire, por lo mismo, de que se les puede aplicar este, más fuerza. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre un líquido y un sólido, de que el líquido básicamente se puede mover, las partículas o las moléculas, perdón, se pueden mover entre sí, adoptan el recipiente en el que están y básicamente son más flexibles en cuanto al volumen que ocupan, mientras que un sólido, pues no. El estado que sigue es el estado gaseoso. La diferencia entre el estado líquido y el estado gaseoso es de que las moléculas están todavía más apartadas, muchísimo más apartadas, y básicamente el gas se resiste a quedarse en un solo lugar. En el caso del líquido, lo ponemos en un vaso y ahí se queda, no se va. En el caso del gas, lo ponemos en un vaso, pero lo primero que hace si hay una apertura es querer salirse, ¿sí? Entonces, el gas es tan libre que no se puede quedar y no se quiere quedar en ningún lado. Entonces, si lo ponemos en un contenedor, lo que van a hacer las moléculas del gas es estar chocando con las paredes del contenedor hasta encontrar un escape. Y a esto pues se le llama presión, ¿sí? Entonces, los gases tienden a generar esa presión, que es lo que hace, por ejemplo, que un globo se mantenga inflado. Es esa necesidad del gas a escaparse que genera esa presión. Porque no sé si noten la diferencia entre un globo lleno de agua y un globo lleno de aire. Si notan la diferencia o no notan la diferencia, aunque estén del mismo tamaño. Sí. Si notan, el globo lleno de agua está aguado, lo podemos Suave. apachurrar, etcétera. Mientras que el globo lleno de aire está tieso, De gas. ¿sí? Entonces, esto es porque las moléculas básicamente del gas tratan de escapar y al tratar de escapar forman presión, hacen presión en las paredes del contenedor y pues básicamente crean ese efecto. Ahora, nuestro planeta pues está rodeado de gas. Nosotros estamos rodeados de gas. Y pues no sé si notan que nos podemos mover, nos podemos desplazar sin ningún esfuerzo, porque básicamente pues nos hemos desarrollado adentro de este fluido, de este gas, pero básicamente también nosotros lo podemos desplazar con facilidad, porque básicamente, como les digo, simplemente tiende a estar por todas partes. Mientras que el agua o otros líquidos, pues esa es otra historia. Entonces, esa es la diferencia entre un gas y un líquido, que el líquido tiende a quedarse ahí, que sí fluye, pero tiende a quedarse ahí, tiende a adaptarse a su contenedor, mientras que el gas no, el gas tiene una tendencia a escaparse, a irse y generar presión. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué cuando los globos tienen gas, pero si están en un lugar muy frío, es como que se desinflan y ya nomás están en lo caliente, se vuelven a inflar y se elevan otra vez? Ah, muy buena pregunta. Eso es porque cuando baja la temperatura, Ujú. las moléculas del gas se mueven más lentamente, ¿sí? Entonces, regresando a la misma situación, las moléculas le están pegando básicamente a la pared del globo, ¿sí? Entonces, cuando se enfrían, hay menos energía. Entonces, ese movimiento es más lento y ese golpe tiene menos fuerza, ¿sí? Cuando se vuelve a calentar el globo, las moléculas se mueven más rápido otra vez. Entonces, ejercen más energía sobre la pared del globo
que es lo que hace que se vuelva a hinchar. Oh, ok, En- gracias. sí. Entonces, la diferencia en la temperatura hace que haya una diferencia en la cantidad de energía que hace que las moléculas se muevan. Entonces, cuando incrementamos la temperatura, las cosas se mueven más rápido. Cuando bajamos la temperatura, las cosas se mueven más lento. Entonces, vamos a hablar más adelante de la densidad que tiene que ver con el volumen. Pero en este caso, podemos tener la misma masa de gas, pero su volumen va a cambiar dependiendo de qué tan frío esté, ¿sí? Entonces, si enfriamos un gas lo suficientemente bajo, lo podemos hacer hasta líquido, que es básicamente lo que pasa con el gas licuado, que lo bajan a una temperatura, lo bajan, no, bueno, no a una temperatura, pero a una presión lo suficientemente alta para que se haga líquido. Y en el caso de otras sustancias, está lo suficientemente frío para hacerse líquido. Aquí en la Tierra, pues no, a temperatura así ambiente, pues no llega a tanto, ¿verdad? Pero sí podemos notar esa diferencia. Y esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí. entonces es por eso que dicen, cuando uno echa gas es mejor hacerlo cuando la temperatura está más fría, que vas a obtener más gas que cuando está caliente. Bueno, en sí, el volumen, como les digo, no, el volumen cambia, pero no la masa. Entonces, se va a obtener la misma cantidad de gas, nada más que va a ser más fácil que el gas escape cuando está caliente que cuando está frío. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un tanque de gas, ¿no? De ya sea de un boiler o de una parrilla, le va a dar más trabajo al gas salir cuando hace frío. Entonces la presión va a ser menos y quizás la cantidad de gas o del volumen de gas que esté escapando va a ser menor cada minuto, cada segundo, a comparación de cuando hace calor. Pero básicamente la misma cantidad de gas se conserva sin importar la temperatura. Lo que va a hacer que varíe va a ser qué tan rápido se mueve. Y eso es lo que provoca que suba la presión o que baje la presión en las paredes. O sea, en pocas palabras, la masa se va a conservar. Va a ser la misma cantidad de gas. La única diferencia va a ser o se mueve más rápido o se mueve más lento. No sé si eso contestó la pregunta o te confundí más. No, sí, gracias. Sí o no. ¿Alguien más? O sea, profesor, que podría decirse que, por ejemplo, como en el invierno, cuando, bueno, yo en lo personal utilizo agua caliente en el invierno y en el verano para ducharme, Ajá. pero sí he notado que, por ejemplo, en el invierno cuesta un poquito más que se caliente el agua, a diferencia del verano, que en el verano pues es mucho más rápido. Sí, ¿Viene a ser así la función? sí, eso es que es lo mismo. O sea, la temperatura va a afectar tanto sólidos como líquidos como gases. En este caso, durante el invierno, pues la temperatura ambiente es más baja y eso es y eso hace al boiler trabajar el doble. Pero es porque tiene que calentarla de una temperatura más baja. Aquí básicamente se aplica un concepto similar, pero en el caso de los líquidos no es tanto así. Entonces, sí va a haber una diferencia en el volumen, pero no tan significativa. Ahora aquí la diferencia simplemente es de que se va a requerir más energía para llegar a la misma temperatura en el invierno que en el verano, porque en el verano pues estamos durante el día, ¿qué será? A 100 grados Fahrenheit, que venían siendo 36 grados centígrados, mientras que ahorita en el invierno pues estamos que a 5, que a 7, que a 10. Y para subirla a 100, pues es más, ¿no? Son, el punto de ebullición del agua, pues son 100 grados centígrados. Si afuera está a 10, el agua está a 10,
tiene que subirlo 90. Mientras que en el verano está a 36, el agua está a 40, pues lo tiene que subir 60. Entonces, esa es la diferencia también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ahora, el último estado es el estado de plasma. Y el estado de plasma se parece al gaseoso. Sin embargo, aquí estamos hablando de que hay una carga eléctrica y de que el estado de plasma es el único que puede generar luz y calor. Entonces estamos hablando de una situación donde hay una descarga eléctrica, ¿sí? Y eso incluye las llamaradas. Entonces, el estado de plasma es ese cuarto estado de la materia que tiene que ver con un intercambio de electrones. Y básicamente, igual que el gas, tiende a escaparse, a disiparse, a menos de que esté contenido, y si está contenido, pues trata de todas maneras de irse, y lo que busca es esa continuidad de transmitirse, ¿no? Entonces, este es el cuarto estado de la materia. Les digo, este estado pues no se discute mucho a nivel elemental, pero sí es uno de los estados de la materia. Entonces, como les digo, es la única que genera luz y calor. El sol es una bola de plasma, un rayo es una bola, es un plasma. La llamarada de una veladora o de la estufa es plasma. Entonces, básicamente es una descarga eléctrica que genera luz y calor. Y es el único estado que genera luz y calor. ¿Sí? Es que sí, la electricidad estática ocurre pues cuando básicamente nos llenamos nosotros de una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica básicamente viene de estar frotando dos objetos. Entonces, en este caso, el poliéster o los plásticos de las resbaladillas de los juegos, el cabello rizado, etcétera, etcétera, al frotarse, básicamente generan esa electricidad estática. Entonces nosotros, nos cargamos de manera positiva. Entonces llega una persona que su carga es negativa, la tocamos y existe esa transferencia de electricidad y ese rayito es plasma. Entonces esto ocurre pues también con los carritos del mandado. A mí me pasa mucho que cuando vamos a Costco y traigo un abrigo de esos peludos, y si traigo el carrito, mm, trato de abrir el refrigerador y me da toques. Entonces, lo primero que hago antes de agarrar el refrigerador, me toco la ropa para descargar en la ropa y ya entonces agarro el refrigerador. Igual, hubo mucho tiempo donde en las gasolineras había precisamente alerta de eso, de que si uno traía electricidad estática, primero tocar la bomba antes de descargar la gasolina para así sacar la chispa y no hacer que se queme la gasolina. Porque con esa chispa que uno trae puede hacer que prenda con los gases de la bomba de gasolina. No es para asustarlos, pero pasa. ¿Sí Pero ha sí, pasado eso, maestro? Sí ha pasado, ya ha pasado en las noticias una vez que está ahí alguien echando gasolina con su propia chispa de su cuerpo, incendió ahí el carro y todo ahí. sí, sí pasa. Entonces uno tiene que descargarse, primero agarrar un metal para descargarse y ya que se descarga, entonces ahora sí cargar gasolina. Pero sí es importante que uno haga eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, nada más. ¿No? Gracias. Maestro, De nada. Sí. ¿el hielo seco en cuál estado está?
El hielo El seco es sólido, sólido. sólido. Y el hielo Ujú. seco, por ejemplo, es dióxido de carbono congelado. Ujú. Entonces, la temperatura ambiente de la Tierra es demasiado alta, así que el hielo seco pasa de un estado sólido directamente a un estado gaseoso, mientras que el agua pasa de un estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso, aunque si el hielo lo ponemos a una temperatura lo suficientemente alta, va a pasar de una a la otra inmediatamente, pero a temperatura ambiente pasa de sólido a líquido a gas. El hielo seco, como es dióxido de carbono, ese pasa directamente de sólido a Acá. gas. Ajá, sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En sí, entonces, maestro, a lo que entendí es como el plasma se forma cuando hay como gases calientes o algo así, No calientes, pero electrónicamente cargados. o electrónicamente cargado. Sí, electrónicamente Gracias. cargados. Sí, de nada. Sí, porque Una una pregunta, cosa. profesor. Sí. Para hacer las descargas de energía estática, ¿tiene que ser necesariamente en metal o, o no? Para nosotros Puede ser diferente. Pues sí, para nosotros descargarnos, hay que tocar cualquier objeto con una carga negativa. Puede ser un metal, puede ser un plástico. Lo que pasa es que con el metal o con otra persona, va a soltar chispa, porque somos conductores y el metal es conductor. El plástico no es conductor, así que si tocamos un plástico, nos vamos a descargar, pero no va a haber chispa. Entonces, el descargar esa electricidad estática no necesariamente es doloroso. Podemos hacerlo con un plástico o con un pedazo de madera y no pasa nada. Con lo que tiene el carro, al tocarlo no serviría eso, a tocar el carro antes de echar gasolina. Sí, al tocar el carro. Pero como les digo, todo depende de qué tan cargados andemos. Y si la persona, pues, a veces se carga no en el carro, sino al bajarse del carro, por el simple hecho de frotar el asiento con lo que traemos puesto. Entonces, Exactamente, eso es. la carga más que nada no ocurre mientras estamos así como sentados en el carro, sino que a la hora de bajarnos y se empiezan a friccionar o a refregar las telas o lo que sea, y es donde uno se carga. Entonces, para nosotros la fricción estática ocurre mediante la fricción. Entonces, mediante fricción se carga uno. Igualmente, si uno camina, por ejemplo, en una alfombra peluda y está descalzo o trae unos tenis, si se refriegan los pies ahí por un rato, uno se va a cargar. Si uno refriega un globo en el cabello, uno se va a cargar. Entonces hay varias maneras de cargarse y tiene que ver mucho con el material. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Maestro, Sí. entonces si el hielo seco es el dióxido de carbono, puede ser dañino para uno. Si ya ve como a veces en las fiestas lo sueltan, Ah, entonces, no mientras no esté en el suelo. O sea, a la hora de que lo sueltan mientras estén afuera y esté ventilado, se disipa. No hay ujú. problema. Pero si uno está acostado en el suelo y ahí está la nube, ahí sí. Pero si está encerrado y echan bastante, sí puede ser peligroso, ¿no? Como para riesgo de asfixia. Si se forma una nube, sí. Si no se alcanza a formar una nube, no. Pues como lo usan mucho para las fiestas quinceañeras que avientan bastante y uno está ahí. Sí. El chiste Ah, no es echarse bocaradas y estar alejados de la nube. Porque no, de que ok. puede causar un mareo, sí puede. Y la cosa, pues, es de que, por ejemplo, la intoxicación con dióxido de carbono es de que uno empieza nomás a sentir sueño y se Ujú. duerme, ya no despierta. Este.
Pero mientras uno no esté en un lugar más o menos ventilado y no esté en la nube, no hay problema. Porque si tiran el hielo seco y uno está acostado, uno está básicamente ahí donde está, se ve blanco, ahí sí está peligroso. Pero mientras uno esté donde no esté blanco y haya ventilación, no, no hay tanto riesgo. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, gracias. ¿No? Muy bien. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Bye, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra.